Conversamos de actualidad y de política esta mañana acá en Mesa Central. Este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales y la seguridad inteligente de Securitas para tu empresa. Isabel Pla, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Tatiana Clima, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. La Tati Clima se encontró con su ex jefe. Sí, pues sí. No vi cómo se saludaron. Cariñoso siempre, sí. Bueno, Era que no, vos también. yo Sí, no tuve, pues. yo no tuve, no alcancé a llegar, Pero Isabel, no alcancé. Sí, no, yo me encontré con él. o Pero no quisiste llegar. No, por supuesto. dice yo que soy- salió tarde de Isabel su es casa. tan de la UDI, no quiso ver al presidente. No, que oye, ojalá escuchen en la UDI, escuchen, porque me retan. Una joyita para comenzar, Isabel, Tatiana Clima. Oye, yo, bueno, no sé, es un poco extraño abstraerse de la entrevista del presidente, pero básicamente para volver al tema de la cuenta pública y todas las interpretaciones que ha habido de aquella. Yo ya me había referido en algún medio nacional acerca de lo que yo había percibido durante las 4 cuentas públicas del presidente, pero Puedes nombrar al Mercurio, ¿eh? ¿sí? ¿Lo puedo nombrar? Sí, El Mercurio. nosotros ponemos la fuente siempre. Sí. Columna de Tati Clima en el Mercurio de ayer. De ayer, sí. Pero me ha llamado la atención esto de que la cuenta pública al parecer no se escucha, sino que se interpreta y tiene interpretaciones múltiples y variadas, ¿no? Porque básicamente la cuenta pública no es solamente un ejercicio institucional, yo ya lo decía en esa columna, es también una puesta en escena pública y política. Lo que se dice importa, pero importa también cómo se dice, dónde se dice y quiénes la escuchan. Y me llama mucho la atención, y no es solamente de este gobierno, sino que de los gobiernos anteriores, que al parecer las oposiciones a los gobiernos, por lo general, se frustran mucho cuando en la cuenta pública no se dice lo que ellos quieren escuchar. Y lo que uno pudo ver a través de la performance del señor Kaiser y de otras declaraciones de otros personeros de la oposición, básicamente tiene que ver con ellos tratar de catalogar lo que es una cuenta pública ejemplar y lo que no es una cuenta pública ejemplar. Y es así como que las cuentas públicas admiten múltiples lecturas. Está la rendición de logros, que yo creo que el presidente la hizo, pero también está la narrativa del poder y el trazo del legado y la proyección política. Yo creo que siendo la última cuenta pública del presidente Boric, es algo que era legítimo hacer. En este caso, la cuenta pública se vuelve especialmente política porque vemos a un presidente que se va, un presidente que tiene 40 años, un presidente que puede volver a ser presidente y que seguramente va a ser el líder de la izquierda. Tú algo comentabas con la Coneja post entrevista de quién sería De marzo para adelante. de marzo para adelante, y yo creo que va a haber un poco de las dos cosas. Muy probable que A menos que la izquierda gane la presidencia. bueno, que yo coincido con el presidente, no está todo cerrado. Sí, Sí, básicamente yo ayer vi una imagen que me preocupó. Isabel Pla está de acuerdo. Confirma, Isabel. Ayer y ahí me voy a alejar un poquitito de la joyita, pero básicamente yo ayer vi una imagen que me preocupó de la candidata de la derecha. Creo que dejó en una posición muy incómoda a quien es su jefe de campaña, esa interrupción tan agresiva llamando a una vocera de gobierno a dejar de hablar. Me parece que son las cosas que la alejan cada vez más de la posibilidad de ser una persona que sea percibida como una presidenta de la República. Pero quiero volver a mi joya principal. El presidente tiene 40 años, puede volver a ser presidente. Su discurso, más que un cierre, pareció una apertura de un nuevo ciclo, una izquierda que busca liderazgo y una historia que él está intentando seguir escribiendo. Y, y esta vez seguramente será a través de que se transforme en un referente y no desde la moneda. Así que yo creo que era importante repasar un poquitito lo que había sido el domingo, el simbolismo de la cuenta pública, de la última cuenta pública y del camino que se abre Gabriel Boric, ya no presidente a partir de marzo, sino seguramente como el líder de la izquierda en los próximos años. Está buena. Dejemos eso para el siguiente bloque yo como tengo- tema. ya. Y vamos Yo con tu tengo una joyita. tiene que ver con la cosa republicana y todo. Mi joyita Isabel es... Pla. ¿Ah? Isabel Pla, te estoy dando el pase. Mi Para joyita nuestros es, auditores. yo quiero celebrar el regreso al monumento del general Manuel Baqueano a su lugar, a ese plinto, ¿cierto? Que está vacío desde hace 4 años y es un plinto que es como un punto negro, una memoria de un momento, creo yo, oscuro y a mi juicio muy triste de Chile. Entonces,
quiero celebrar esa decisión. Quiero también felicitar a las voces que durante estos años se levantaron para exigir, para pedir, ¿cierto?, para esperar que el monumento, que el homenaje a un héroe de la Guerra del Pacífico volviera a su lugar. Y quiero sobre todo plantear algunos significados que tiene esta decisión, que es una decisión, ¿cierto?, del gobierno. No es que vuelva, sino que no se va el general, la figura del general Baqueano, que está siendo, me parece, restaurada, no sé si en el Museo El Museo Histórico, Militar en Bochef, en el Museo Histórico en el Militar, Museo sí. Militar, y va a volver más o menos a fin de año. Pero creo que, y escuché al presidente cuando se refirió al tema, y quiero coincidir con su apreciación de las razones por las cuales Manuel Baqueano vuelve ni más ni menos que a su lugar. Yo primero creo que es la oportunidad, ¿cierto?, de que nuestro patrimonio histórico y sus héroes sean no un espacio de división, como se intentó que fuera muy recientemente, sino que un espacio de unidad nacional, que es lo que fue ese lugar desde el año 28 en adelante, desde el año 30 en adelante. O sea, Ahora, es donde celebramos elecciones presidenciales, en donde celebramos partidos de fútbol, donde celebramos al Chino Río. Fue por décadas, y espero que siga siendo un punto de unidad, ni más ni menos que en el corazón de Santiago. O sea, uno dice, desde Plaza Italia para arriba y de Plaza Italia para abajo. ya, Y pero nos es un lugar, juntamos en Plaza pero es Italia. un lugar geográfico, porque realmente la gente que se subía arriba de Baquedano, que lo pintaba, que lo quería demoler, ¿realmente crees que sabía quién era No, Baquedano? no, yo creo que hubo una minoría, ¿cierto? Una élite, evidentemente que el pegarle a Baqueano y circunscribir ese lugar como un lugar de división responde a la difusión de una posición sobre quién es Manuel Baqueano, y obviamente creo que la mayoría de la gente, es No más, tenía yo idea. creo que la inmensa mayoría de los chilenos entendimos bien quién era Manuel Baqueano a Gracias, partir gracias a de esto. eso. Claro, pero Entonces, como que le pegaban a un símbolo militar, a un símbolo del militar, Estado, claro, eso sí, sí, pero pero con completo desconocimiento, porque fíjate que a propósito de esta polémica nos enteramos que ese monumento fue financiado por más de 2.000 vecinos de Santiago, que juntaron plata, que pidieron primero que Baqueano tuviera un lugar ahí, y reunieron, ¿cierto?, el financiamiento durante varios años. O sea, es un monumento que nace de una demanda popular, por decirte, porque no fueron los grandes empresarios de Chile los que financiaron ese monumento, sino los vecinos de Santiago. Pero hay un segundo significado que yo creo que es muy importante, y en esto sí vamos a tener cierta responsabilidad en adelante, porque hay cosas que no se cuidan solas. Me acuerdo muchas veces la candidata hoy día del PPD y del PS, Carolina Toá, se manifestaba temerosa de que volviera Baquedano a ese lugar, ¿cierto? Porque podía otra vez generar una hoguera. Y a mí lo que me gusta de esta decisión justamente es que, y espero que así sea, que el regreso del general Baquedano sea interpretado por una mayoría, y ojalá que la política lo interprete así también, y es labor de la política interpretarlo así, como una reafirmación totalmente categórica e ineludible de que en Chile la violencia nunca puede triunfar. Y esa definición categórica no es exclusivamente de la derecha, y no es exclusivamente de la izquierda. Tiene que ser un punto también de unidad, así como esa esquina tiene que volver a ser un punto de unidad de todos los habitantes de Santiago cuando queremos celebrar, conmemorar algo. También el hecho ineludible de que la violencia nunca puede triunfar tiene que ser un espacio de unidad de todos los sectores políticos, y aquellos sectores que no estén de acuerdo con eso, entonces no pueden participar de la vida democrática de Chile. Tatiana Clima. Oye, yo opino lo mismo que la Isabel. Escuché también tu pregunta al presidente sobre de qué manera podíamos garantizar de que esto no volviera a ser un punto de violencia. Me pareció consistente su respuesta, pero básicamente yo quiero relevar que esta decisión ya es importante porque es una decisión que tomó el gobierno de Chile en conjunto con con el gobierno regional, con las municipalidades de Santiago, de Providencia, de Estación Central y Lo Prado. Por tanto, es una decisión transversal. Tengo entendido, según lo que el presidente mismo anunció en la cuenta pública, que la idea es que este vuelva a ser un lugar importante para la ciudad de encuentro, y que la decisión de reinstalar la estatua del general Baquedano y
colocar ahí una estatua de Gabriela Mistral tiene que ver también con representar a, la multiplicidad de personas y de las personas que viven en el sector y que vivimos en Chile. Y la verdad es que también hacer un llamado a informarse un poco, esta rabia contra el general Baquedano sin saber muy bien la historia del general Baquedano, y tratar de respetar lo que está haciendo un gran esfuerzo, porque son hartos millones de pesos o de dólares los que está invirtiendo en conjunto el gobierno regional y los gobiernos La remodelación de la la Plaza remodelación Baquedano, sí, po. completa. Son varios Por miles de tanto, millones de pesos. son varios Pero va a miles quedar de- muy bonito y necesario para una ciudad como Santiago, ¿cierto? Ahora, Va a quedar chora, la bonito. idea del polo de monumentos es chora, ¿eh? Es Sí. choro, es muy choro, porque Porque además, mira, y me están lo que está- aclarando. lo que está más al oriente es lo que le Está dicen el Manuel- obelisco, Y que es Manuel el- Rodríguez está que por es ahí también. que es el monumento José Manuel Balmaceda. Ah, Balmaceda. Es que ese es el obelisco, que está más al oriente de la plaza, por la Sí, Plaza Italia, perfecto. el Pero no lado tanto, no el tanto lado más, un norte, poquito más hacia Providencia, un claro. poquito más hacia Providencia, pero es el lado más norte de la plaza. Bueno, me aclaran aquí que la estatua de Baquedano fue fundada en la Escuela de Arte de Oficio de la USACH. Es como un ícono de la Universidad de Santiago. Fue fundida ahí. Sí, Ah. fundida, ahí. Buena. Fíjate, Mira, ¿sí? buen dato. Buen dato. Así que bueno, Es que no hay espera- muchas fundiciones en Chile. Para esperar monumentos. que contribuya nomás a consolidar el sector como un polo de monumentos que da cuenta de diversos personajes y de diversas particularidades y sentimientos de las personas. Así que esperemos que no volvamos a ver lo que hemos visto en el pasado y que se transforme en un lugar de celebración y de encuentro. Ahora, acá en el WhatsApp colaborativo me dicen cosas interesantes, que es más o menos común que en distintos países este tipo de monumentos se ataquen porque, como por ejemplo monumentos a Churchill en Sí. Inglaterra, porque representan el antiguo régimen, no Sí. por la significación individual. Ahora, yo nunca he visto, incluso el otro día, el domingo, en las celebraciones de la Copa de la Champions, el sábado en las celebraciones de la Champions, en París, que ataquen el Arco de Triunfo de esa manera. O la O Torre sea, Eiffel. es un movimiento, tiene razón ¿Cómo? tu, Ya tiene que razón estamos. tu WhatsApp, es un movimiento que hemos visto en el mundo los últimos 10 años, ¿cierto? En París también, en Washington, incluso han habido movimientos para cancelar ciertos monumentos. Claro. Por esa misma, justamente por esa razón es una decisión valiosa y en Chile tenemos que apreciarla y trabajarla no como el triunfo de un sector político sobre otro. Pero mira, también tiene un punto lo que decía el presidente en la entrevista. Va a cambiar todo, ya no va a haber ahí una rotonda, no. También se configuraba un espacio donde tú podías parar el tráfico o el movimiento de la ciudad, ¿no? Hoy día ya no va a ser así, por lo tanto uno espera que sea una mejor experiencia que la que ya tuvimos y que sea algo que sume. Muy bien. Eso. 9 de la mañana con Tati Clima, con Isabel Pla, conversación de actualidad y política. En el siguiente bloque, Quique Mujica se une a nuestra conversación que hacemos todos los días aquí en Mesa Central. Conversamos de actualidad y política esta mañana, lo hacemos con Tati Clima, con Isabel Pla, con Quique Mujica. Quique, la cuenta pública sigue dando tema, por cierto, también los conceptos que la Andrea Rivera resumía de la entrevista más temprano acá en Tele 13 Radio con el presidente de la República, Gabriel Boric, son temas que siguen dando vuelta. También está la polémica de Evelyn Matei con el gobierno ayer. Sí, respecto a ayer, estuve conversando con gente de Chile Vamos, los que conversé por lo menos no estaban muy felices con la intervención de Evelyn Matei, porque además el protagonista era Diego Paulsen. De hecho, él estaba al medio en el punto de prensa. Él estaba hablando. Claro, y él tenía el micrófono. Mm. Entonces esto fue como que se metió en el plano, por decirlo de una manera televisiva. Ella fue muy agresiva en sus dichos. Esto era la inscripción de la candidatura en el servicio electoral. Claro. Eso Que era. además pasó absolutamente desapercibida por la misma Y nunca irrupción subimos Pasó de a ella. segundo plano. Y Sí. nunca subimos lo que dijo Diego Paulsen tampoco, que era una manera efectivamente. Tampoco. de vocer. No, y digo porque estuvimos conversando ayer sobre la tranquilidad que tiene José Antonio Kast. Ayer lo fueron a buscar con Punta Peuco, se la sacó bien, dijo, no hubo cuenta pública. Francisco Valenzuela, que estaba Claro. por Tele 13 ahí, le preguntó 2 o 3 veces Claro. sobre Punta Peuco y no. No hubo cuenta pública, cuando en la primera campaña hubiera hecho una defensa de esos militares, la primera campaña, digo, la pasada. Hubiera ido a hacer un asado a Tiltil. Y del aborto tampoco lo vi. Ahora son dos preguntas que acá ya no hay que hacérselas, pues si tenemos todo claro qué es lo que piensa él en ese sentido.
Pero claro, ¿quién está más tranquilo? Porque el domingo Kaiser salió vociferando del Parlamento ante el tema del aborto. Claro. Ayer Evelyn Matei estuvo más o menos agresiva contra la ministra, la mandó a callar, porque no es muy agradable eso. Y Kass estuvo Además, paradojal. en un punto de prensa. Que se calle la vocera es un poco raro. Sí, pues. Y además, ¿cómo le dicen? ¿Sororidad? Sororidad. Ya, eso. Que le gusta mucho a Isabel. No te rías de esas Sí. palabras. Ley La he Isabel. visto como la practican además. Pues. Ley Isabel. En mis pies he vivido la sororidad. Lee Isabel. Memoria, se queja memoria, ahora se memoria. queja del feminismo. Ya, claro. pero eso es más o menos lo que uno... Entonces hay que ver cómo coaliza bien Evelyn Matei, sobre todo porque, claro, tiene a Kass persiguiéndola, y lo decíamos ayer con Alfredo y la María José Nodón, que cómo Kaiser centró a Kass en el escenario, por lo menos para el ideario de la gente. Lo tiene convertido en Frei Montalva. Isabel Pla. Yo primero me voy a hacer cargo de, aunque nadie me lo ha pedido ni nadie me ha dicho cómo hay que reaccionar, aviso al tiro, me voy a hacer cargo No tiene de- minuta, no tiene minuta. Pucha, sí, no saben lo que cuesta conseguir a veces minutas en temas que uno necesita el dato preciso. Pero en Ese todas es las un- campañas. Ese es un déficit bien importante en general de la derecha. En todas No, partes, Isabel. Sí, En es un déficit. todos lados, o sea, en todos lados. Pero, bueno, mira, me voy a hacer cargo de la reacción de la candidata Evelyn Matei. Yo primero quiero ir más atrás que lo de ayer, porque lo de ayer no puede ser analizado aisladamente. Ha habido una campaña persistente del gobierno de focalizarse exclusivamente en Evelyn Matei. Yo escucho permanentemente al presidente de la República y comparto esos ideales, ¿cierto? Referirse a lo importante que es que el país siempre se sostenga en la democracia y la probidad. Bueno, yo creo que esta campaña presidencial es una oportunidad para que su gobierno practique efectivamente lo que significa la democracia, o sea, que en la plaza pública convivan todas las posiciones y compitan para una campaña presidencial, y la probidad, que incluye no intervenir en las elecciones presidenciales. Y el gobierno, desde la moneda, permanentemente interviene en las elecciones presidenciales y se focaliza exclusivamente en Evelyn Matei. En la última semana hemos parado con las cadenas nacionales, porque hubo algún tiempo en donde habían cadenas nacionales. Prendías la televisión, estaban hablando desde el Pensador del Congreso, 5 parlamentarios, desde la moneda, la vocera, Ah, a eso desde te el refieres, Ministerio ya, de ya. Obras Públicas, la ministra de Obras Públicas. Ahora paramos con eso y estamos en otro momento. Segundo, ¿qué le dice la ministra Aysén Echeverry? ¿Cómo reacciona frente a la posición, que es legítima la posición de Evelyn Matei, sobre uno de los dos comodines, ¿cierto?, que echa a andar el gobierno, que son el aborto y Punta Peuco? Le dice que está en el lugar equivocado en los derechos humanos. Y la verdad es que si hay una persona en la derecha, una líder en la derecha que ha tenido una posición muy persistente en materia de derechos humanos, ha sido Evelyn Matei. Yo he sido testigo, ¿cierto?, de cuando ha asumido posiciones muy claras, incluso contra lo que uno podría pensar es su biografía. Y es cierto Y que en- su sector Y en se eso lo ha cobrado en se lo ha determinados cobrado muchas momentos. veces, Sí, es le han verdad. dicho que no es de derecha. Entonces, lo que plantea el gobierno es una situación muy, muy grave. No es que le diga que está de acuerdo con el neoliberalismo o que no quiere impuestos, sino que la ataca en un elemento que es fundamental, esencial en la democracia, como es el respeto a los derechos esenciales. ¿Y por eso la, se picó? La reacción de Evelyn Matei, mira, yo la he estado conociendo más en los últimos años. Ella es muy espontánea. Si me comparo conmigo, con otras personas que hemos estado, digamos, que hemos tenido la responsabilidad de pararnos frente a una cámara, yo tengo un carácter distinto. Soy un poco más templada y tengo el gen de mi padre, ese gen catalán, que es un poco esa mezcla que no muestra emociones. Evelyn Matei es distinta, muestra Se ha visto en los emociones, y últimos a veces, por supuesto, que... Que se ha visto en los últimos años, sí. Sí, es que Muy ponderada. O sea, soy más bien fría, no es una palabra que nos Tati Clima guste está mucho poniendo usar. cara de... Y la Tati lo sabe también. Pero yo no encuentro, claro, o sea, pero yo no uno, si encuentro uno que lo sea analiza fría. fríamente, uno podría, si uno lo analizara Fría, así desde como la fría. posición como el estratégica viento. y comunicacional, claro, yo imagino que sus equipos más cercanos están diciendo, usted, Evelyn, mejor contar hasta 10. Esto no estuvo bien. Contar hasta 10, claro, no es bueno, mejor no armar polémica, haber dejado que otros respondieran, en fin. Pero ella es espontánea en ese sentido y reaccionó de esa manera, pero insisto, no puede, es deshonesto mirar esa reacción sin, ¿cierto?, establecer lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses
y lo que dice, el contenido, el fondo de lo que manifiesta la vocera, ¿cierto? Respecto de una posición de la candidata de Chile. Vamos. Claro el punto. Tatiana Clima, ¿qué piensa? Mira, yo creo que básicamente lo que sucede entre la candidata Matei y el gobierno es algo que a mí no me impresiona, en tanto estamos en un punto de la pseudo campaña presidencial que todavía no comienza, en el que la candidata Evelyn Matei, su principal foco de ataque es el gobierno. Y yo creo que no va a seguir siendo así. Una vez que pasen las primarias, obviamente yo espero que la candidatura de la candidata Matei se enfoque en cuestionar las propuestas que haga el candidato que gane la primaria de la izquierda. Ahora, a mí sí me parece que el gobierno tiene una labor de información que es importante. Yo creo que es buena no confundirla. Una cosa es no intervenir en una elección presidencial, y en eso estoy totalmente de acuerdo con la Isabel. Otra cosa es dejar que las medias verdades o los ataques directos al gobierno queden en un espacio gris, porque lamentablemente, y ahí yo hago una crítica a los candidatos que están en la primaria de mi sector, tampoco salen con fuerza a contestar, digamos, y lo ideal sería que pasara eso, ¿no? Ahora, ellos están pendientes cada uno de diferenciarse de cada uno. Ahora, con respecto a lo que decías tú, Quique, yo creo básicamente tengo un matiz con el tema de Kast, fíjate. Yo creo que Kast y nuestro amigo Valenzuela, al que tanto queremos, Cristian Valenzuela Clara, por favor. algo sacaron de limpio de la campaña anterior. Y es que su arremetida en contra de las políticas de las libertades ganadas por las mujeres es algo que les jugó muy en contra. Y yo creo que muchas cosas que se le preguntan que tienen que ver con libertades, él es más cauto, pero estratégicamente. Yo no creo que sea una cosa así como que cambió de opinión. Yo creo básicamente él aprendió de sus propios errores. Y lo que hizo Kaiser, básicamente en el Congreso, no se debe nada más que a un show y a una performance para poder haber sido nombrado. Imagínense que trató de anular Sí. o sea, que trató de que no ocurriera la cuenta, básicamente. La sesión de Entonces, Además, sabiendo que iba a anunciarse eso, o sea, mejor sí, no habría ido, ¿cierto? o sea, por supuesto. Entonces, es como una contradicción en sí mismo. Ahora, yo la verdad es que no me pareció lo que pasó ayer con la candidata Matei, más allá de que yo no comulgue con sus ideales, pero comunicacionalmente creo que fue una mala idea. Tienes ahí una persona que es muy respetada, mira, es muy respetada incluso por la izquierda. Yo me acuerdo haber escuchado al mismo presidente hablar muy bien de Diego Paulsen. Entonces es una persona que se para con su micrófono, que trata de dar un mensaje, y la candidata lo interrumpe, le quita un poco, bastante el protagonismo, y básicamente desordena una estructura que él está tratando de armar y que ella misma ha pedido que se arme. Así que bueno, quedan pocas semanas para la primaria. Yo creo que esto va a cambiar. Espero que así sea. Espero que la derecha con sus candidatos y luego de la primaria de la izquierda se focalicen en tratar de contrastar visiones de país entre los conglomerados que hay, que ya no sé si son 2, 3, 4, 5 o 10, pueden ser, en realidad ya no sabemos. Pero me parece que estamos el presidente, a mí me emocionó bastante su cuenta pública. Creo que le pone primero un sentido de voy a gobernar hasta el final. Creo que reconoce sus errores, creo que da cuenta de lo que quiso hacer y no pudo, creo que da cuenta de que se dio cuenta cómo era gobernar en el camino, y en ese sentido es otra persona. O sea, es el diputado Boric entró a la Moneda el 11 de marzo, hace 3 años y tanto, y hoy día sale un presidente de la República, básicamente. Cuando Gabriel era Boric. Claro. No, cuando Boric era Gabriel. Es una crónica que yo Es una escribí en crónica Decline. tuya, sí. Claro, Es bueno ese título. porque es como ir hacia atrás, todo lo que dijo el presidente, todo lo que cambió de opinión. No estoy hablando de la voltereta, insisto, que ya me tiene chato ese término, más allá que hay que analizar los cambios del presidente, No, sin duda. porque además le queda mucho rato por delante, como decía nuestra compañera de Clima,
no se despidió, se prepara en su columna del Mercurio. Es decir, si va a ser un actor político, es muy importante seguir la pista a los actores políticos, a sus biografías, a sus cambios de opinión. A mí me da la impresión en la entrevista que dijo que sí, digamos, ¿no? Porque O la sea, pregunta era, en 20 años más, ¿cómo se ve usted? Dijo, Claro. yo no voy a abandonar nunca esto. O sea, como... Es que es Ah. muy O sea, joven. es que Además, muy joven. tú te puedes imaginar lo que significa. Yo alguna vez lo conversé con él cuando recién trabajábamos. Era, a los 40 años tú ya vas a haber sido presidente de Sí, Chile. Y estuvo sea- a punto de ser el primer presidente que casi le cuenta a su hijo que había sido presidente. Por un periodo Claro. de 6 Por- meses. claro, de 6 meses. Total. O sea, es un fenómeno que hay que seguir viendo. Ahora, yo creo que sí hay que reivindicar algo más allá de la voltereta y de lo cortito, Isabel. No, Y de lo anecdótico que es que se ha tratado de caricaturizar aquello. Yo creo que es valorable y espero que así sea en el futuro, que nuestros futuros gobernantes sepan adaptarse a los contextos. Yo quiero recordar que Gabriel Boric entró a la Moneda y fue electo por el Gabriel Boric que aventuraba un país totalmente diferente, con cambios rotundos, con una nueva constitución, y por eso fue electo. Ahora, que 6 meses después haya cambiado ese contexto y que las razones por las que lo eligieron terminaron siendo las razones por las que muchas personas dejaron de preferirlo, no es una cosa puntualmente culpa de él, es que cambió el contexto Pero de una también- manera fundamental. Sí, Pero también porque Sí. metieron la pata. muchas O veces. sea, las cosas cambiaron no solamente por osmosis ni por cambio de No, y opinión porque pública. hubo faltas de gestión. Pero venían cambiando. Lo dice Claro. el propio presidente, lo dice en la cuenta pública. Claro, pero no leímos bien lo que aquilataron. pasó el 2021. Pero Ahora, hubo primera errores vuelta. políticos como nombrar a Isquiasiche ministra del Interior. O sea, hubo claro. A errores. ver, mira, Claro. Sí, Isabel, a ver, una vuelta a la cuenta y también después de haber escuchado completa la entrevista del presidente Boric aquí en esta misma mesa. Yo creo que es bien importante tener en presente para mirar esta cuenta, para mirar todo el gobierno, cuando termine el gobierno de Gabriel Boric, y también para el futuro, particularmente cuando él sea el candidato presidencial, ¿cierto?, de una Claro. oposición que no sabemos cuándo va a existir, porque en eso sí le encuentro la razón. Ojo, la elección presidencial no está resuelta. Yo creo que es bien importante tener presente cómo llega el gobierno a esta cuenta. Y llega básicamente, esencialmente, sin contar, ya esto no es un tema de indicadores, sino de una realidad que es ineludible. Primero llega con un programa original que se sepultó a los 6 meses. Esa es la verdad. El programa de Gabriel Boric se sepulta a los 6 meses con el rechazo contundente. No es un rechazo del 53%, sino del 62% de los electores al proyecto constitucional sobre el cual estaba fundado parte sustancial de ese programa de gobierno. Y ese es un hecho de la causa, al que el presidente Boric no se refiere prácticamente. Me imagino que en la intimidad de la izquierda harán un análisis sobre eso. Solo dice que respondió a legítimos temores, lo cual me preocupa mucho porque quiere decir que sigue persistiendo en ese proyecto político. Y un segundo elemento que es muy importante y que creo que tampoco está siendo ni siquiera discutido al interior de la izquierda es que este gobierno llega al 1 de junio con sus promesas simbólicas rotas, quebradas. Particularmente creo la de purificación de la política, que tuvo varias expresiones, tenemos un estándar moral Distinto. superior, que era muy interesante escuchar a esta generación de la izquierda y mucha gente que votó por ello. Yo conversando con jóvenes, no, es que son nuevos, gente mayor, son nuevitos, vienen limpios, démosles la posibilidad. No quiero referirme a la promesa rota del feminismo que creo que se rompe, ¿cierto? Ese 14, 15, 16 de octubre en La Moneda, cuando el país se entera que desde hacía 48 horas el gobierno sabía que había un subsecretario acusado de violación y permanecía en La Moneda. Ese es otro tema que ya tiene varias lecturas, pero también son hechos que tienen que tienen que mirarse. Fueron soberbios, y es una generación que llegó con soberbia, encarnó con soberbia el poder y luego se estrelló con lo que significa ejercer el poder. Ese es un tema. Y lo segundo, yo creo que fue una cuenta, ¿cierto? Con el tono de última cuenta, tiene momentos muy interesantes, especialmente al principio, pero creo que se hace cargo con bastante frivolidad de las principales preocupaciones de Chile y plantea y se vanagloria de haber reconstruido aquello que contribuyó a destruir o a deteriorar por lo menos. Y eso también se tiene que hacer cargo. Cuando dice, por ejemplo, un solo dato, cuando dicen hemos bajado los homicidios, pero resulta que en el 2021 la tasa de homicidio en Chile fue de 4,2 por 100.000.
y en el 2022 sube a 6,7, Ya, pero el claro. 2021 estamos Ya, cerrados. pero pues, sí. espérate, pero es en estos años en donde la tasa ha subido, ¿cierto? Y no hemos vuelto a los valores ni en economía, ni en empleo, ni tampoco en materia de seguridad que existían en el 2021, ¿te fijas? Y del 2021 hacia atrás, o sea, en los gobiernos de la presidenta Bachelet, esto no quiere decir que la tasa de homicidio haya sido baja en el gobierno de Piñera, no, en Chile teníamos una tasa, tal vez la tasa junto con Argentina más baja de homicidios en Chile. Entonces, y finalmente, como para cerrar, era esperable, era obvio, era lógico, todos los presidentes lo hacen, que hubiera una señal de unidad a su sector político, muy importante, y de proyección. Ahora, uno cuando está viendo la primaria, especialmente con unas declaraciones de Winter, de Gonzalo Winter, del candidato del Frente Amplio, criticando al gobierno, ¿cierto? Criticándolo incluso en su persecución de acuerdo, va a ser interesante saber unidad en torno a qué proyecto político, ¿cierto? Porque hay una disputa en ese sentido en la izquierda. Primero vamos a ver si la unidad de toda la izquierda permanece, desde el PPD hasta el Partido Comunista, lo pongo en duda. Y en segundo lugar vamos a ver si esa unidad permanece en torno a qué proyecto, a qué promesa para Chile, a qué mirada, a qué visión. Si la visión de Gonzalo Winter y probablemente de Janet Jara, ¿cierto?, que critican persistentemente al gobierno del cual Janet Jara fue parte, o la visión que planteó hoy día acá el presidente Boric, que pareciera efectivamente una visión cruzada por la templanza y la experiencia de haber gobernado el país. Tati Grima. Bueno, el tema de la seguridad, básicamente constatar un hecho, que lo decía Iván, en el 2021 estábamos en pandemia. Yo creo que el presidente no ha tratado de decir en ningún minuto que este ha sido el gobierno que más ha bajado los homicidios, sino básicamente trata de hacer un punto en que al principio de su gobierno efectivamente aquí hubo un pic y una crisis de seguridad importante. Y debido a la gestión de este gobierno, del apoyo de la oposición en lo que respecta a la construcción de nuevas leyes y nuevas institucionalidades, efectivamente durante estos 3 años eso ha bajado. En lo ideal, en lo que todos esperamos, seguramente no, falta mucho. Y eso también lo reconoce el presidente. Ahora, yo creo que nadie podía no esperar que el presidente en una cuenta pública tratara de delinear lo que para él es el futuro de su país. Y es un presidente de izquierda, Isabel. Entonces, es como pretender que un presidente de derecha trate de delinear un futuro más parecido a la izquierda. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención eso. Es como, este es el presidente que elegimos, con sus convicciones. Por tanto, a mí me parece honesto que haya partido reconociendo todo lo que le costó tomar el rumbo y el jinete de la moneda. Mira, yo te voy a decir, es más, yo creo que cuando el Frente Amplio llega a la moneda, el presidente Boric llega a la moneda, lleno de esperanza y con un proyecto transformador completo, tiene mucho que ver algo que se ha deslindado de lo que hemos sabido, el tema de las licencias médicas y de cómo funciona el Estado hoy día. Y que es que seguramente si tuviéramos un Estado moderno y que haya avanzado como ha avanzado la sociedad de Chile, quizás se podrían haber hecho más cosas. El Estado es un Estado lento, el Estado es un Estado que te entrampa las cosas y que te demora y que te muchas veces te boicotea las necesidades de hacer cambios. Yo no estoy diciendo con esto que los cambios que proponía el presidente eran mejores o peores para Chile, no me voy a hacer cargo de eso, eso lo decide la ciudadanía. Pero creo que si no tenemos líderes que son osados, que son quizás soberbios en el buen sentido de la palabra, porque sí comparto que hubo muchos episodios de superioridad moral que debieron haberse evitado, ¿no? Pero creo que un poco de arrojo, un poco de valentía, un poco de esa necesidad de lo voy a dejar todo, aunque me cueste políticamente, aunque tenga un costo políticamente, yo creo que es necesario para el Chile que necesitamos cambiar. Con Tati Clima, con Isabel Pla y con Quique Mujica, conversando de actualidad y política. Recomendaciones para el programa de hoy, 9:32 ya. Isabel Pla. Oye, yo voy a recomendar un libro que va a presentar Nicolás Monker, mi amigo Nicolás Monker, ex diputado, ex ministro, ex embajador de Chile en Argentina, que se llama He dicho, Sebastián Piñera, senador, y es la selección, ¿cierto?,
de los muchísimos discursos que pronunció el senador Sebastián Piñera en su momento, que fue desde marzo de 1990 hasta marzo de 1998. Muy interesante, tiene un prólogo de Eduardo Frei. Este libro no es mío, me lo prestó Magdalena Piñera, para justamente porque lo vi y le dije, déjame recomendarlo, tiene una bonita, no se enojen, pero la voy a leer, una bonita dedicatoria de Lelo, Iván, de Nicolás. ¿Se puede leer? Sí, leámoslo, no se Con enojen. todo el Nico. cariño del mundo a la hija tan querida de quien me inspiró Y yo. y guió en la política, Nicolás Manco. Un bonito trabajo. La hija Nico- la Magdalena. Magdalena, un Claro, bonito... porque ese ejemplar es de Claro. Magdalena. Yo creo que es Claro. un bonito trabajo, interesante también, un aporte, ¿cierto?, al periodismo, a la gente que hace muchas veces investigaciones de lo que ocurrió en los 90. En Chile me ha tocado leer muchos discursos, no solamente del presidente Piñera del Senado, sino de otros personajes que pasaron por el Senado en la primera década post recuperación de la democracia. Y qué interesante es ver cómo era el país. Ayer leía, por ejemplo, la última cuenta pública del presidente Patricio Aylwin, cuando daba cuenta con dolor que se habían registrado 300 homicidios en el país. Es interesante. Yo a los jóvenes les pido, a personas jóvenes, sobre todo los periodistas, que vayan a buscar esa información, y Lo iremos a recomiendo buscar. mucho este libro que me La encantó lo iremos que a buscar, miré. Isabel. No, tú Lo no. haremos, po, lo si haremos, llamado, no. Para tus hijos. Si alguno de tus niños quiere Sobre estar... todo los periodistas Sí, jóvenes. pero es interesante porque para mirar a Chile también Se es sintió bueno. interpelado el Yo Kiko. siempre Sí. pienso que es bueno saber desde dónde venimos para hacer también un análisis con más justicia de lo que hemos logrado. Recomendación para el programa de hoy, Tati Clima. Bueno, yo me voy a ir a un extremo de la Isabel. El fin de semana mi hija me pidió que compartiéramos el documental de Karol G, Ay, que se pero llama genial. Mañana será bonito, que está en Netflix. A mí me encanta. Me gusta. Y la verdad es que si creen que el documental es solo para fanáticos, están absolutamente equivocados, porque a mí no me gustaba ¿Cómo se Karol llama? G. ¿Cómo se llama? Se llama Mañana será bonito, la Bichota Season. Toma. ¿Ya? Y está en Netflix. Pero Karol G no solo canta, dirige su narrativa, decide qué mostrar y qué callar, y lo hace desde un lugar tremendamente poderoso, el de una mujer que se atrevió a sentirse triste y fracasar, le costó mucho salir adelante. Ella es colombiana, de Medellín, muestra que el éxito no es lineal, además, que hay rupturas, inseguridades, momentos de vacío, pero también convicción, equipo y estrategia. Yo la verdad encontré que que es un muy buen documental. De hecho, mi hija se anduvo quedando dormida y yo quedé hasta el final y vivía Karol G. Que yo- Es una persona a la que... Qué bueno es ver Sí. cosas con los hijos, Sí, ¿verdad, Tati? de verdad. Así que lo recomiendo porque realmente es una muy buena historia para las mujeres, para lo que le cuesta a las mujeres ocupar lugares que son por lo general para los hombres. Así que lo recomiendo. Con el documental de Karol G en Netflix, el libro de Nicolás Monquer en las recomendaciones. Tati Clima, Isabel Pla, Quique Mujica. Que tengan un estupendo miércoles, martes. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. A toda la audiencia.